Y pues hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo gameplay para el canal y el día de hoy vamos a seguir donde lo dejamos. Esta vez ya conseguí el parche en español y nada, vamos a ver el capítulo 7 de Mahosuke no Yoru. Para quienes no lo recuerden, básicamente en los capítulos anteriores estábamos mirando un poquito cómo iba evolucionando este tema de la guerra entre Aoko y Alice, pues por el tema de Sojuro, ya que como saben Sojuro descubrió que eran magas, ¿no? Entonces estaban mirando qué hacer y pues dentro de ese lapsus de tiempo pues el tiempo sigue y corre y corre. Entonces nada, vamos a continuar y esperar a ver qué sucede. Una vez, hace tiempo vi una preciosa ave volar por todo lo alto. Dando vueltas volaba por el cielo azul distante. Qué alto volaba, que en esta era en la que los humanos, más aves no, reinaban por encima de todo. Y aún así, el pájaro estaba completamente desinteresado en el deseo interminable de la humanidad por la expansión, en nuestra creación de hogares aún más altos o en el humo que salía de las chimeneas de las industrias. El cielo se extiende más allá de lo que el ojo puede ver. No le pertenece a nadie, ni ahora, ni entonces. El pájaro era una criatura verdaderamente noble, batiendo sus alas poderosamente por el salvaje y antiguo cielo. Hasta el repentino sonido del hierro frío. Un ala es disparada, su simetría desaparece para siempre. Cruel y trágico, su cuerpo cae en picado hacia abajo. Sin saber su destino, el pájaro bate sus alas frenéticamente hasta el mismísimo final. En un momento, elevándose con los ojos hacia el cielo y en otro desplomándose contra la árida y dura tierra. Este fue el sueño que vi. No importa cuánto pensara sobre él, sus detalles se mantenían confusos. Por ejemplo, ¿cómo se veía ese pájaro? Capítulo 7. ¿Lo dices en serio? Bien, pueden retirarse. Eso es todo lo que caerá en el examen. Por favor, no lo compartan con las otras clases. Ustedes son los únicos a los que se los he dicho. Piensen en ello como un regalo de aula. Recuerden, si esta clase consigue las mayores calificaciones, podrán presumirle de ello a las otras clases. El profe Yamashiro se rió mientras terminaba. Esto era típico del amable profesor responsable de la clase 2C, un experto en relajar a sus alumnos. Creo que lo he dicho al revés, profe Yamashiro. Es usted quien busca el derecho para alardear. Sí, para que así el profe Satonaka finalmente lo deje en paz. Sabemos que se ha estado riendo de usted todo el semestre por nuestras malas calificaciones, señor. Claro, somos como un fracaso total, excepto por nuestras excelentes habilidades deportivas. Por favor, aunque no signifique mucho viniendo de mí, la preparatoria es algo más que tan solo sus calificaciones. Los profesores realmente no nos preocupamos tanto por sus notas, ¿saben? Incluso si ustedes suspenden, no es como si algo malo fuera a pasarnos. Pero hay una estudiante que me molesta. Creo que todos saben de quién estoy hablando. La eligieron para representar a todo el consejo estudiantil, una decisión monumentalmente terrible. Ella insiste diariamente en amenazarme con reportarme al comité educativo, declarando que las calificaciones de mis estudiantes son el resultado de una pobre enseñanza en lugar de falta de estudio. Dijo que si las notas de los estudiantes no mejoraban, vendría a supervisar mis clases por sí misma. ¿Qué clase de estudiante siquiera dice algo así? La cálida atmósfera de la sala repentinamente decayó hasta el congelamiento. Los estudiantes de la clase C sabían quién era su verdadero amigo. Cierto, olvidé que el profe Yamashiro era el tutor del cuerpo estudiantil. La presidenta se las arregló para revivir el equipo de animadoras, así que no me sorprendería si pudiera expulsar a un profesor también. Sí, oí que es capaz de adivinar la edad de los profesores con un 100% de precisión. Es increíble que sea de la misma edad que nosotros. O sea, compárala con otras chicas de nuestra clase. Sus pechos son mucho mayores. Por Dios, por favor, cambia que no mide la clase A, señor.
Es suficiente ya con una clase llena de simios, pero él es un cerdo. Pero ¿sabes? Esa chica ni siquiera tiene las calificaciones de un miembro de la clase A. Se encuentra por los de la mitad, ¿verdad? Ese es el punto, tonto. No necesita empollarse todo lo de la escuela. Está en el consejo estudiantil y a veces realiza 1 o 2 trabajos. Sería inhumano si tuviera calificaciones perfectas también. Totalmente. Deberíamos dejarle las buenas notas al vicepresidente. Bueno, ya es suficiente chisme. No es bueno hablar de la gente a sus espaldas. En cualquier caso, buena suerte con sus estudios. Recuerden, si sus notas no mejoran, las vacaciones de invierno se cancelarán. Oh, Ichizuki-kun, ¿podría hablar contigo antes de que te vayas? El profe Yamashiro reunió sus cosas y le hizo señas a Soujuro para que se quedara con él en el aula. No había otros estudiantes a la vista, a pesar de que era el tiempo de descanso entre clases. Se oían voces a la distancia, pero la clase se sentía extrañamente silenciosa y calmada. Quizá era debido a la sensación de confinamiento creada por la falta de ventanas. Normalmente los estudiantes pasaban sus ratos de descanso en sus aulas o en la veranda. ¿Qué sucede, señor? Oh, nada grave. Perdona por sacar esto justo antes de los exámenes, pero he estado pensando en preguntar, ¿qué tal va todo con la escuela? ¿Te estás adaptando bien? Aunque este nivel de preocupación de un profesor le sobresaltó, Soujuro se sintió tranquilo. Era algo normal. Después de haber tenido que lidiar con personalidades tan complicadas, las preguntas triviales del profe Yamashiro eran refrescantes. Sí, creo que entiendo lo fundamental de la vida escolar por ahora, y he hecho amigos también. Bien, me alegro oírlo. Los estudiantes de mi clase tienden a hablar de más, así que no les hagas mucho caso. Me alegro de que puedas encajar. Los ojos de Soujuro brillaron intensamente en agradecimiento. En palabras de Oko, el profe Yamashiro era un hombre bruto, olvidable y extremadamente detestable, quien ni siquiera merecía el título de profesor, pero Soujuro lo encontraba considerado a su manera. Tómatelo con calma, tus trabajos a tiempo parcial le damos a los estudiantes mucho tiempo de vacaciones antes de los exámenes, pero no te presiones demasiado. Y si tienes problemas con los exámenes, pide ayuda a otros estudiantes. No es necesario que sufras en silencio. Si esta escuela tiene algo, es mucha gente con la que hablar. Despidiéndole con la mano, el profe Yamashiro se fue. El inocente Soujuro le dio un asentimiento formal, como si aceptara el aviso de su supuesto profesor olvidable, y volvió a su aula. El aviso es el consejo. Supongo que lo tradujeron como advice. Y entonces... Espera, ¿qué? ¿Quieres un consejo sobre chicas? Soujuro no había desperdiciado ni un momento para poner en práctica el consejo del profe Yamashiro. Sí, es como si me hubiera topado con una pared con ellas. Pensé y pensé sobre ello, pero me di cuenta que no soy bueno percatándome de esas cosas. Soujuro desvió sus ojos con vergüenza por su falta de entendimiento. Podrías haberme engañado. Pensaba que eras todo un señor con las mujeres. Bueno, viniste con el tipo adecuado. Sígueme. Tan sorprendido como pudiera estar, Kinomi agarró a Soujuro del hombro y tiró de él hasta la pared. Kinomi había estado cerca de explotar entre risas cuando Soujuro, con un rostro serio, había admitido su dificultad con las chicas, pero se percató de que era la primera vez que Soujuro le había pedido consejo. Soujuro siempre podía realizar cualquier tarea a la perfección en sus trabajos a tiempo parcial, pero ahora estaba claramente en apuros con un problema diferente. Esto iba a tomar algún esfuerzo serio. Vale, cuéntamelo directamente, amigo mío. ¿Cuánto metiste la pata? No he metido la pata todavía, pero podría ocurrir pronto. Digamos que una chica ha entrado en el Mad Beer, que es tan irritable y espinosa como un puercoespín. No le agrado y quiere que me vaya, pero no quiero hacerlo. Soujuro explicó que simplemente no podía abandonar su trabajo a tiempo parcial en el restaurante. Necesitaba dinero. Kinomi gruñó algunas veces, indicando que todavía estaba siguiendo la historia de Soujuro.
Dice así que quieres que la chica se quiebre. No quiero que esté bien conmigo trabajando aquí. Porque la cosa es, en cierto punto yo no le agrado. Soujuro frunció el ceño. Kinomi no pudo hacer otra cosa que reírse ante la falta de resolución masculina en la respuesta de su amigo. Las chicas eran la única área en la que las habilidades y experiencia de Hosuke eran el triple que las de Soujuro. Ajá, ya veo. Ese es tan solo el arte de juguetear, hombre. Quieres llevarte bien con ella, ¿verdad? Soujuro no estaba seguro de cómo responder. Asintió lentamente sin entender realmente las consecuencias de lo que Kinomi había dicho. Pero no sé qué hacer. ¿Cómo puedo llevarme bien con chicas de mi edad? Hablas con chicas en nuestra clase todo el tiempo. Sinceramente, haces ver mal a los otros chicos. Te sale natural. Tan solo sigues siendo el mismo despistado que siempre, y estoy seguro de que estarás bien. El hecho de ser criado en las montañas te hace ser el señor misterioso. Tienes que usar esa identidad única a tu favor. ¿De verdad? Aunque no creo que ser diferente sea algo bueno. ¿Cómo hablas con alguien que odie tu valentía? La gente de la clase es agradable, pero es una bestia espinosa con la que estoy lidiando en este caso. O quizás un erizo. Es una metáfora mejor. No seas una gallina, hombre. Ya sabes lo que dicen. Una pequeña espina puede parar a un león. Ella cambiará de opinión. El ceño de Soujuro se frunce aún más profundo. Todas estas metáforas abstractas son demasiado para mí. Necesitaba material más concreto con el que trabajar. Vamos, tío. Tienes que esforzarte para ganarte la confianza de una chica. Primero, pregúntale sobre sus pasatiempos y cosas que le gusten. Y ya sigues a partir de ahí. Piensa sobre lo que quiere, no sobre lo que quieres tú. Tienes que golpearles en donde sean débiles, como suelen decir. ¿Quieres decir que no sea demasiado directo? Correcto. Y entonces viene la parte más importante, el soborno. Tienes que bañarle en regalos. Si la oferta es igual que la demanda, ella aceptará tu regalo, incluso aunque no le agrades. Ahí ya la tendrás. Sentirá que te debe una. Entonces Kinomi proclamó, con un extraño sentido de orgullo, que esta estrategia solo había resultado en fracaso para él. Solo hay un problema, Kinomi. Entiendo que a las chicas les gusta que les lleven a cenar, pero no puedes permitírtelo, lo sé. Te tengo cubierto. Ajá, voy a decirte un pequeño y dulce secreto, una manera fácil de conseguir algo de dinero. Se deslizaron de un lado de la clase hasta una de las esquinas, hacia el frente de las taquillas donde nadie se quedaba por mucho tiempo. Pasarían días hasta que Soujuro se percatara de que la sugerencia que había recibido era del tipo ilegítimo, algo que no debería haber compartido con nadie. Esa noche, la cena en la mansión había sido un festival de pan. Rebanadas blandas yacían en el centro de la mesa, rodeadas de varias mermeladas de colores. En un tazón había ensalada, principalmente lechuga, con un pequeño plato de jamón cortado de forma desigual. Soujuro podría no haber tenido ni una pizca de referencia sobre cómo debería ser una cena familiar, pero podía darse cuenta de que esto ciertamente no era normal. En realidad, era un caso de vaguería de primera categoría. Nos hemos quedado sin chocolate para untar. ¿No te dije que compraras un poco, Alice? He estado encerrada en mi habitación todo el día. Y más importante, tú eres la única que come eso, así que deberías comprarlo tú. Para estas dos chicas, sin embargo, esta escena se veía completamente normal. Tenían un sistema de turnos irregular para estar a cargo de las comidas, y hoy era el turno de Alice. Normalmente, ella gastaría el menor tiempo y esfuerzo posible, solo esforzándose de verdad cuando hubiera algo que celebrar. Por supuesto, Soujuro no sabía nada sobre el enfoque único de Alice para la preparación de alimentos. Para él, era una comida simple y apagada, y cuando se trataba de la cena...
No decirse nada la una a la otra era otro principio de sus comidas. El sonido de los cubiertos, la raspadura de las sillas y el tic-tac del reloj eran las únicas cosas que se escuchaban en la terraza acristalinada. Soujuro ya había comido. En este momento estaba observando el desarrollo de los eventos desde el salón. Tu trabajo a tiempo parcial empieza a las 9, ¿verdad, Soujuro? Nos vemos entonces. No te preocupes por nosotras. Bien, me iré entonces. Soujuro se puso su abrigo con un asentimiento de despedida. Cuando Soujuro volvió a mirar a la terraza acristalada, momentáneamente cruzó sus ojos con Alice. O eso fue lo que imaginó. ¿Eh? Ella le había estado ignorando todo el día, y no solo rechazando hablar con él. Ella le había evitado tanto como para no mirarle en todo el día, hasta este preciso momento. Él podía entender si le molestaba por ser el forastero en la mansión, pero no sintió hostilidad en su mirada de ahora. Quizás solo estaba mirando a la dirección del salón. Soujuro observó nerviosamente sus alrededores por un momento antes de dirigirse al vestíbulo. Alice solo dejó que su mirada volviera a la normalidad cuando estuvo completamente segura de que se había ido. ¡Ugh! Tanto drama. Aoko estaba consternada por la descarada exhibición de Alice, a tal punto que su fachada de desinterés impecable se desmoronaba. ¿Qué es eso, Aoko? ¿Todavía triste por la falta de chocolate esta noche? Lo estaría, pero estoy esperando mucho que otra gente ponga de su parte. No, lo que no puedo entender es tu actitud. Es muy nenaza de tu parte tratar de ignorarle mientras observas cada uno de sus movimientos. ¿Podría ser más obvia con una trampa tan barata? No estaba observando cada uno de sus movimientos. No podría importarme menos que haga. Y ten cuidado con cómo usas la palabra nenaza. Eso suena sexista. La próxima vez tan solo di, eres una hipócrita, ¿vale? Bueno, mira quién empezó a dar un discurso ahora. Eligiendo no ponerse de pie por el chiste de su compañera de piso, Alice siguió comiendo. Aoko arrancó trozos de pan y se los comió uno por uno con enojo aún visible en su rostro. Olvida por un minuto los problemas que tenemos tú y yo y acepta un consejo de alguien que sabe una cosa o dos sobre lidiar con ese chico. Quizás no tengamos que ser tan duras con él. Hipotéticamente digamos que se descubre que es un mago también. ¿Estarías bien con que viviera aquí? Claro, pero no por su beneficio. No podría pensar en un castigo más apropiado para nosotras por no haberlo reconocido antes. Así que sí, hipotéticamente hablando lo estaría, pero podemos quemar ese puente cuando toque. Pero hasta entonces quizás debería aceptar su presencia aquí, o quizás no. Me reservo el derecho a tener mis propios caprichos. Entonces estamos de acuerdo. Puedes mantener tu fría distancia por deber hacia mí o por orgullo personal, pero si muestra algún signo de mejora, entonces quizá en tus sueños. No importa lo que haga, no cambiará nunca. Bien lo sabes. Alice nunca había sido el tipo de persona que bajara la guardia alrededor de otros. La joven bruja despreciaba a los humanos, habiendo recreado tantos de sus objetos y cuentos de hadas. No puedes usar el ser una bruja como excusa para cada problema personal que tienes. Otro ejemplo de ti siendo una nenaza, si me preguntas. Está bien si no te agrada, tan solo acéptalo y actúa así. Deja de intentar actuar de las dos maneras, Alice. ¿Y qué se supone que significa eso? Que si quieres ignorarlo, ignóralo de verdad. Estás fortaleciendo las murallas del castillo mientras dejas la puerta frontal abierta, esperando a que él cometa el terrible error que estás deseando exactamente que haga. Esperando a que cometa el terrible error que estás deseando exactamente que haga. Es asqueroso de ver. Si no quieres que entre, entonces cierra la maldita puerta. Lo siento, Aoko, me he perdido. Di eso otra vez, pero simple. Alice parecía incapaz de entender la metáfora de Aoko. Mientras tanto, Aoko había aguantado hasta aquí con la falta de conciencia sobre sí misma de su compañera de piso, y estaba empezando a perder la calma. Sí, de verdad no te importa. Entonces deja de preocuparte tanto por él.
Si se da cuenta de que le miras embobada, podría hacerse una idea equivocada. Probablemente esté pensando, parece que Alice quiere arreglar las cosas, quizás debería pasarme por su habitación, o incluso peor. ¿Tú crees? Sí, si fuera yo a la que se lo estuvieras haciendo, te arrastraría y te golpearía hasta dejarte inconsciente, tontita. Muy bien, tendré más cuidado. No es como si quisiera hablar con él de todas formas. Y que conste, no lo estaba mirando exactamente, solo sus brazos y piernas. ¿Y por qué demonios miraría sus brazos y sus piernas? Por lo que pasó la otra noche, aunque dudo que siquiera lo recuerde. Estaba pensando en ello y tan solo ocurrió que estuviera mirando sus brazos y sus piernas. ¿Te refieres al parque de atracciones? No recuerdo que hiciera nada especial. La expresión de Alice se amargó. Sintió el pinchazo de la derrota. ¿Viste la manera en la que voló por el aire, verdad? Saltó del hipódromo directo hacia mi Dumpty. Claro, estabas delirando sobre cómo voló un par de pies. Afortunadamente, Aoko no lo había visto en realidad. Todo lo que sabía era que el hechizo que le había colocado Soujuro era parte de la razón por la que había sobrevivido a ese salto de la muerte. Por otro lado, Alice había observado toda la escena desde la torre del reloj. Solo había durado un instante, pero se había grabado a fuego en su mente, más que cuando su preciada luna había sido derrotada por las manos de Aoko, y que cuando Flat Snark estaba cayendo. Así que eso es todo. ¿Quieres vengarte de él por lo que le pasó a Dumpty, La destrucción de Dumpty fue puramente comercial. No siento la necesidad de realizar represalias. Tan solo estaba intrigada por observar el movimiento de un cuerpo humano. ¿Cómo va? Para alguien con tan poco contacto humano como Alice, el salto de Soujuro debe haberle parecido bastante destacable, particularmente porque sus piernas eran bastante menos capaces que las de un animal del bosque. Y aún así, incluso con unas piernas tan débiles, con esos brazos humildes suyos se las arregló para volar por el aire como un ave. Para ella, era similar al sentimiento que tiene la gente de la ciudad cuando ve una criatura salvaje en su hábitat natural. Olvida que mencioné eso, solo espero que puedas presenciar eso de nuevo algún día. Y cuando digo humano, no me refiero a él. Ya veo, era una novedad para ti. Tiene sentido, considerando que la mayoría de tus ploys tienen formas no humanas. Aoko suspiró y liberó la tensión de sus hombros. Estaba decepcionada por descubrir que el comportamiento de Alice surgía de simple curiosidad, como la de un niño con un juguete nuevo. Y Alice no estaba en posición de discrepar con su reacción. ¿Y cómo podría? Ella no estaba completamente segura de lo que estaba sintiendo. Haré la cena mañana. Otra comida como esta antes de los exámenes va a hacer que me sea imposible estudiar. No hay quejas de mi parte. No me importaría tener ese tiempo libre. La noche vino y se fue en la mansión. Para bien o para mal, la perturbación causada por el invasor extranjero no había hecho que la tetera se derramase todavía. La mañana siguiente, a las 6:30, mientras que la luz del sol se extendía por el cielo, Soujuro caminó hacia la escuela con Aoko en la mañana helada. Así que trata de no estar siempre solo en la casa, ¿vale? Era su intención de mantener a Soujuro a salvo hasta que abandonase la mansión. No obstante, por Dios, tengo sueño. ¿Por qué vamos a la escuela tan temprano? No voy. Tengo que hacer un turno de 30 minutos ayudando con entregas. Su ética de trabajo era demasiado fuerte para un estudiante que estaba entrando a los exámenes finales. ¿Estás segura de que no te estás esforzando demasiado, Osaki? Sabes que no necesitas controlarme. Oh, no te preocupes, dormiré un poco en la sala del consejo estudiantil cuando haya terminado. Prometí que andaría contigo hasta la puerta frontal y planeo hacerlo. Pero internamente Aoko estaba preocupada.
¿Qué trampas había preparado para él su compañera de piso? No podía imaginar que Alice hubiera planeado algo mientras descendían por el bosque, pero quería asegurarse en lugar de lamentarse. Lo menos que podía hacer era acompañar a Soujuro a la escuela. Hasta ahí estaba firmemente comprometida. Cualquier trampa que se presentara ante ellos podría ser tratada al momento. Bueno, no tratada, sino más bien destruida, ya que ese era el fuerte de Aoko. Pero eso sería suficiente para mantenerlo a salvo por el momento. Y para cuando salgas de la escuela, todo lo que podemos hacer es desear que Alice tenga un poco más de tiempo libre hoy. ¿Vale? Sí, Alice estaba dispuesta a poner toda su energía en una nueva trampa después de que fallara la primera. Entonces ya estaban muertos de todas formas. Pero Aoko cruzaría ese camino cuando llegara a él. Todo dependía en cómo de profundo era el desagrado de Alice por Soujuro. Sería suficiente con hacer que abandonara su orgullo como bruja, algo que ha protegido fervientemente hasta ahora. Si ese fuera el caso, Aoko sabía que nunca podría mantenerle a salvo. El momento en que la protección constante se volvió necesario fue cuando ella ya había fallado. Su personaje le llevó a centrarse en lo que podía hacer aquí y ahora e ignorar el resto. Y ese plan actual suyo era su mejor intento de hacer lo correcto para todos. Dejaron atrás la mansión Kuonji, y ambos se mantuvieron juntos hasta el área residencial al fondo de la colina, donde Aoko miró casualmente a Soujuro. Así que, ¿alguna idea? Sorprendentemente, Soujuro entendió su inofensiva pregunta y sintió el mayor problema. ¿Cómo iba a ganarse a Alice? De hecho, él había estado pensando en esa misma pregunta. De acuerdo a su amigo, había 3 estrategias básicas que podía utilizar. Una era la estrategia de irse con rodeos. Esta es la que más tarda, pero es la más natural. A los humanos les encanta cuando prestas atención a las cosas que les gustan, como hacen los amigos. En pocas palabras, en lugar de centrarse en la persona que quiere ganarse, uno debería centrarse en sus intereses. Era una opinión sorprendentemente madura viniendo de Kinomi. Desafortunadamente, Soujuro no tenía ni idea de qué cosas le gustaban a Alice. Se ve muy orgullosa de la mansión, pero ¿qué podría hacer? ¿Limpiarla por ella? Sentía que eso tendría el efecto contrario. Tenía el sentimiento instintivo de que ella no quería que tocase lo que consideraba preciado. La segunda estrategia es el camino exclusivo. Es la manera más rápida de hacer que alguien caiga por ti. Cuando no puedes contar con tu apariencia y encanto natural, es para lo que está tu cartera. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Regalos. Una estrategia de cualquier manera, el golpe asesino. Manipular los sentimientos de alguien con un regalo caro. Para Soujuro, esta sonaba como su mejor oportunidad. La estrategia era fácil de entender y apreciaba su simplicidad. Sin embargo, tenía las mismas preocupaciones que con la primera estrategia. Faltaba un paso y sin este paso el plan estaba destinado a fallar. La única otra opción es, bueno, supongo que podrías llamar y esperar y observar. No lo entiendo completamente, pero dicen que si lo intentas demasiado duro, tu plan está destinado a fallar y ser contraproducente. Es como que no quieres que la chica de repente tenga una epifanía de, oh, ahora lo amo. Es mejor que se percate de ello después de haber salido juntos un tiempo. Algo así como, espera, creo que me gusta. Aunque Soujuro no entendía tanto los detalles, sí que entendía la idea básica. No tientes a tu suerte. Sabía que eso era un buen consejo. Habría tratado mucho de simpatizar con Alice y podía decir que sería un largo proceso hasta llegar ahí. Soujuro recordó el momento en el que había estado vagando en el territorio de un zorro en las montañas. Había dejado algo de comida en el suelo para el zorro y entonces ya no le molestó de nuevo. Lo que consideraba buena voluntad o amabilidad varía entre persona y persona. Pero si hay suficiente buena voluntad, de un lado, sin importar si esa buena voluntad es correspondida, el otro lado finalmente empezará a sentir la obligación de hacerlo. Esa es la clave. Está bien, pensaré en algo. Por ahora solo puedo hacer lo que puedo hacer. No te preocupes, he tomado tu consejo en serio, Osaki. Soujuro se veía preparado para enfrentar las cosas que tenía delante.
Sin embargo, su respuesta hizo poco para tranquilizar a Osaki. Estaba más preocupada por la seguridad de él que nunca. ¿Estás buscando una escoba como las de la escuela? Sí, cuanto más barata mejor. ¿No vives en un apartamento? ¿Quién necesita una escoba en un apartamento? Bueno, ya sabes, he estado queriendo limpiar un poco. Podría usar algunas bolsas de basura también. ¿No se supone que estás sin plata o algo? En fin, ¿quieres usar mi escoba? Entonces te la dejaré si quieres. Realmente la necesito para más de un día, así que quizás es mejor si me compro la mía propia. Quiero decir, siempre he querido mi propia escoba. Es bueno tener escoba cerca, ¿sabes? Soujuro se encontraba en su camino a casa desde el trabajo a tiempo parcial. Eran las 4 de la tarde, 2 horas antes de lo que normalmente habría terminado su trabajo a tiempo parcial. El chef de Mad Beer se había metido en problemas con el contador público por hacer trabajar a un estudiante el día antes de los exámenes. Así, el jefe de Soujuro le había mandado a casa con lágrimas en los ojos. Y fue entonces cuando sucedió. La interrupción de su horario normal debe haber sido la sacudida que necesitaba. Normalmente quedaría con Aoko después de que ésta terminara con los asuntos del consejo estudiantil y volvería con ella. Sin embargo, hoy Soujuro le estaba preguntando a otros estudiantes que trabajan en el mismo sitio si conocían alguna tienda en el área donde pudiera comprar una escoba. Por Dios, ¿qué pasa contigo? La gente del campo es como tan rara. De todas formas, ¿conoces ese sitio desagradable del ramen que está cerca de la escuela? Ve al final de esa calle y encontrarás una ferretería llamada Okita. Es bastante más barata que la tienda de suministros caseros que hay al oeste de la estación, mientras tengan lo que quieras. Usa mi bicicleta si quieres. No me importa, no la necesitaré hasta que los exámenes terminen de todas formas. Los ojos de Soujuro se abrieron como si hubiera conocido a su salvador, pero ir en bicicleta colino arriba hacia la mansión, dejando de lado el paquete que tiene que llevar, no es un pensamiento muy bonito. Aprecio la oferta, pero pasaré. Nos vemos en la escuela mañana. Habiéndose despedido de sus compañeros del trabajo, se dirigió a la ferretería. Necesitaba una escoba de bambú barata y robusta, y un recogedor largo que la acompañe. Si fuera posible, un carrito y un palo como férula habrían estado bien también. Casualmente, Soujuro quería unas cuantas escobas. Alice volvió a su trabajo después de despertar de su siesta. La mansión Kuonji tenía un anexo que guardaba una biblioteca. La biblioteca estaba llena de libros pasados a ella por su madre, así que era un territorio tan profundo de Alice que ni siquiera Oko se atrevía a entrar. Si la mansión era la morada de una bruja, dejada atrás por el tiempo, la biblioteca era un cuarto de cuento de hadas perdido en las eras. Era un santuario natural para la joven bruja que podía comandar Plois bajo su mando. Confiaba en su memoria para recordar la localización de cada libro de los muchos estantes, y entonces lo vio. En cuanto alzó su cabeza, se encontró con la más inusual de las vistas. Sus elegantes se encrespaban a la distancia. Desde ese momento falló en conseguir cualquier cosa que tuviera planeada para ese día. En su lugar, fue forzado a observar la extraña vista fuera de la ventana. Las cejas se quedaron fijas en esa posición hasta el atardecer. ¡Qué bonito! Ah, bien. Mudarse a la gran mansión de la colina no le había supuesto ningún cambio grande al horario de día a día de Soujuro. Se despertó, fue a su trabajo a tiempo parcial, tomó el desayuno y fue a la escuela. Las clases iban y venían, todavía extrañas y nuevas, separadas por raros y breves momentos de descanso, hasta que el día terminaba. Salió de la escuela, fue a su trabajo a tiempo parcial, durmió, despertó y estudió para los exámenes. Una vida modesta para un joven modesto, siguiendo cada día de la misma forma.
a pesar de hacer sus mejores esfuerzos para cambiar su suerte. Pero nada realmente cambia. Tanto si Aoko estaba a su lado en la mansión, como era frecuente el caso, o si Alice le estaba haciendo tomar alguna poción que había preparado antes de ir a la cama. Lo anterior era un intento de Aoko de hacerle sentir mejor. Lo último era algún intento de mantenerle a salvo, incluso si no lo apreciaba completamente. Entonces, un día como cualquier otro, Soujuro se estaba preparando algo de té mientras se preocupaba por la falta de cambio en su vida. Oh, por cierto, su relación con Alice era la misma que siempre, pero un cambio mayor esta mañana. Él estaba bebiendo té negro en lugar de té verde. Aunque había toda clase de diferentes tipos de té en la cocina, un novato en el mundo del té como Soujuro no podía distinguirlos. Naturalmente, sus habilidades de hacer té se limitaban a las bolsitas de té, las cuales colocaba en su taza antes de volver a la mesa del salón. Alice y Aoko ya estaban sentadas. Las dos estaban comiendo en silencio. En esta casa todos iban a lo suyo durante el desayuno. La descripción diplomática de sus desayunos sería simple. La descripción más precisa sería 2 rebanadas de pan duro preparadas en segundos. Aoko intercambiaba una palabra o dos con Alice, tomaba un sorbo de té y se levantaba de su sitio. Ya que eran las vacaciones de invierno para la adolescente, Alice volvió a su habitación después de comer como normalmente hacía, mientras que Aoko se dirigía a la puerta frontal con los zapatos en mano, preparada para la escuela. Después de limpiar rápidamente la mesa, Soujuro se apresuró afuera de la puerta después de Aoko. Bajaron juntos la larga colina en dirección a la escuela. Habían pasado 3 días siguiendo esta misma rutina. Así que, ¿alguna palabra sobre ya sabes quién? La escuela había terminado y la tarde había llegado. Teniendo un panecillo untado con mantequilla en una mano, Alice respondió con un simple y silencioso movimiento de su cabeza. Eso creo. El enemigo debe estar considerando su siguiente movimiento. ¿Has descubierto dónde está el mago? Su respuesta fue exactamente la misma. Sin mostrar el más mínimo signo de abatimiento, continuó masticando el panecillo y probó su ensalada. Bien, te ayudaré una vez que terminen mis exámenes. Si puedes manejar todo por tu cuenta hasta entonces, tengo que ayudar a ese idiota a estudiar, así que mi horario está bastante torcido. El rostro de Alice se volvió arisco, como si tuviera algo que sacar de su pecho. No me mires así, estás en vacaciones de invierno. Puedes pasarte todo el día trabajando en ello, ¿verdad? Alice estaba en efecto de vacaciones y podía pasarse todo el día en su trabajo como maga. Aún así, había pasado los últimos días metida en la biblioteca. En su lugar, difícilmente se estaba dedicando a lidiar con el contrincante como Aoko dijo. Alice, ¿me estás escuchando? Sí, me pondré con ello esta noche. Suspirando se levantó. ¿Qué estaba molestando a Alice y qué era lo que quería decir? ¿Qué había estado haciendo hace 2 horas? La joven bruja se retiró de la mesa del desayuno sin ofrecer una sola pista. La preparatoria Misaki era una escuela privada y como tal, las vacaciones de invierno empezaron antes que en las escuelas públicas. La ceremonia de fin de curso era a mediados de diciembre, seguida por un breve descanso antes de que el curso siguiente comenzara. Por supuesto, eso era si y solo si podían superar el clásico objetivo que yacía entre ellos y el amplio descanso de la escuela, los exámenes finales. La radio continuaba su emisión tarde, en la noche. Un termo de té caliente eliminaba la necesidad de arriesgarse a bajar a la cocina. Una manta eléctrica mantenía alejado el frío del invierno y la masa con forma de cangrejo calmaba el hambre a la hora de la cena. Hasta este punto había llegado Aoko. Necesitaba asegurarse de que cada aspecto de su alrededor le ayudara a pasar una noche en vela con éxito. Felicidades por sobrevivir al primer día de exámenes. ¿Estás preparado para abandonar tus antiguos hábitos de estudio y renacer como un nuevo estudiante? Soujuro asintió con seriedad. Tras volver de su trabajo se encontró no con la maga que esperaba, sino con la demoníaca presidenta del consejo estudiantil, Aosaki. Medio día antes,
El primer día de exámenes había terminado y Soujuro estaba a punto de volver a la mansión donde esperaba poner en práctica su plan, cuando: esta noche te voy a mantener prisionero. Tus calificaciones son simplemente inaceptables. Cancela tu turno y cualquier otro plan que tengas. Una fría sonrisa azul le recibió en el vestíbulo. Apretado su puño en contra del examen de Soujuro, el profesor Yamashiro sin dudas dijo: acabas de ser transferido, no podemos esperar milagros. Pero ella había arrebatado el examen de las manos del profesor en el minuto en el que trató de enseñárselo. Así era como Soujuro había acabado en la habitación de Aoko, en lugar del ático al que estaba acostumbrado. Aunque su situación estaba lejos de ser normal, a fin de cuentas ella era una adolescente como cualquier otra. Naturalmente se sentía incómoda al dejar que un chico de su misma edad entrara en su habitación. Sin embargo, sus calificaciones eran algo que realmente pedía medidas desesperadas. Eso explicaría por qué su humor era aún peor de lo normal hoy, y la vena en su frente estaba palpitando visiblemente con furia. Necesito terminar mis propios estudios primero. Puedes usar esa mesa mientras tanto. Aoko le dio la espalda y se sentó en su escritorio favorito. Soujuro fue dejado frente a una mesa de cristal que parecía barata. Todavía no estoy realmente acostumbrado a todo esto. ¿Qué es esa cosa azul de ahí, Osaki? Inquieto, Soujuro miró la guitarra apoyada en una esquina. Es fino, azul e intenso. Tiene tu nombre escrito. No me digas que es alguna clase de arma. Es un instrumento musical. Entiendo que nunca has visto uno eléctrico, pero debes haber visto una guitarra acústica en el aula de música. Aunque sigue hablando y pronto verás si también se puede usar como un arma. Soujuro cayó con despreocupación en un cojín, tratando de suprimir el deseo de replicar que era un arma después de todo. No te hagas la víctima. Normalmente eres tan despreocupado como un perro viejo y sordo. ¿Qué te tiene tan nervioso esta vez? De hecho, era Aoko la despreocupada esta vez. Por su parte, Soujuro tampoco podía percatarse de por qué se sentía tan inquieto. Basta decir que ambos estaban bastante despistados en este momento. ¿Es por la forma en la que he decorado mi habitación? Mis muebles son completamente diferentes a los del salón, así que entiendo si se ve un poco extraño. Traje todo de casa excepto la cama. Han pasado 2 años desde que me mudé aquí, pero todavía no siento como si mis cosas y yo perteneciéramos a esta casa vieja y grande. Aunque ella malinterpretó la verdadera razón de los nervios de Soujuro, Aoko se veía satisfecha al haber calmado su ansiedad por el momento y volvió a sus estudios. Hojeó sus apuntes y libros de texto como si estuviera adelantando una cinta. No había ninguna abertura para que un extraño como él se entrometiera en su sesión de estudio de alta velocidad. Repelido por su intensidad, volvió a su mesa. Al menos fue lo suficientemente sensible como para captar su deseo de que la dejaran sola. Ya era una costumbre para Soujuro que sus necesidades fueran completamente ignoradas, hasta el punto de que ahora podía dedicarse a sus asuntos felizmente en soledad. Pasaron 2 horas. Entonces, cuando el reloj marcaba cerca de las 11, la velocidad y concentración de Aoko empezaron a tambalearse. Viendo una oportunidad clara, Soujuro aprovechó el momento para iniciar una conversación. Aosaki, ¿puedo hablar contigo por 1 minuto? ¿Qué pasa? Habló con una vacilación, sin molestarse en girar la cabeza hacia él. Ella siguió pasando las páginas del libro, aunque a una velocidad más lenta que antes. Me percaté de cómo habían estado actuando Alice y tú durante la cena los últimos 3 días y... ¿siempre es así? Sí, es normal. ¿No nos vemos normales? No estoy seguro de cómo responder a eso. Es solo que en la escuela la gente parece disfrutar al comer juntos, así que pensé que era extraño que ustedes no parecieran disfrutarlo, y pensé que quizá era por, ya sabes. No te preocupes, no es por ti que no hablamos durante las comidas. Nunca nos hemos hablado en esos momentos. Aoko hablaba tranquilamente con su espalda todavía girada, al parecer sin ser consciente de a dónde quería llegar. Bueno, puede ponerse bastante tenso, y yo que pensaba que eran amigas cercanas. Ella no confirmó ni negó su declaración.
Sin embargo, estaba sorprendida por el tono de desilusionado en la que por el tono desilusionado en el que lo había dicho. No estás equivocado, puede ponerse tenso. No puedo recordar cuántas veces ha puesto mezcalina en tu bebida, y ayer estaba escondiendo cervas en tu ensalada. Ni, no ni tengo idea de qué estaba pensando. Una sonrisa amarga se extendió por su rostro al recordar las páginas de su libro que seguían pasando. ¿Mezcalina? ¿Qué es eso? Es un alcaloide alucinógeno producido por el cactus peyote. Asumo que es más potente que un alucinógeno normal si lo está usando Alice, aunque... Y he terminado. Con eso cerró de golpe su cuarto libro de texto en la noche. Después de apenas haber cambiado de su posición durante toda la noche, finalmente se giró en su silla para mirarle. Ahora es hora de ponerte a trabajar. No sé qué más estaba esperando, pero casi desfallezco cuando vi tus calificaciones. Su tono era suave, pero su mirada hacía que Soujuro... ¿Qué? Su tono era suave, pero su mirada hacia Soujuro era pesada, mientras se sentaba con las piernas cruzadas hacia el suelo. Literatura moderna, geografía, matemáticas y electrónica. Si no mejoras tus notas en los siguientes 2 días, tus vacaciones de invierno se habrán acabado. Y eso será más problemático para ti. Más problemático para ti. No estoy de acuerdo. Pienso que será peor. Ir a la escuela durante las vacaciones de invierno no me vendrá bien. Soujuro le corrigió tranquilamente. No te vendrá bien. Si tú tienes que ir a la escuela en vacaciones, ¿qué crees que me pasará a mí? Todo lo que ella podía pensar, por mucho que intentara hacerlo, era el profe Yamashiro y su irritante sonrisa. No puedo permitir que ningún estudiante suspenda cada clase, no en mi vista. Si pudiera sacar buenas calificaciones de dentro de ti, lo haría. Bien por ti. Digamos que tienes circunstancias atenuantes, así que lo pasaré por alto esta vez. Una buena noche en vela normalmente es suficiente para prepararme para los exámenes, así que no debería tomar mucho hacerte acelerar. La expresión de Soujuro se amargó abiertamente en respuesta a su declaración. Era obvio que él no creía que necesitara de su intromisión en sus estudios. Oh, por favor, ¿quién de los dos crees que va a pasar el peor rato? ¿Tú o yo? Soujuro tuvo el presentimiento de que sería él, pero no obstante asintió lentamente. Entonces probablemente tomaría más esfuerzo de parte de ella que suya, y en cualquier caso, él sabía que no había manera de dejarle fuera de esto. Me siento mal porque tengas que hacer esto. Soujuro agachó su cabeza abruptamente para mostrar gratitud y voluntad por trabajar. Bien, y no te preocupes, no soy un demonio como dicen. Puedes conseguir notas inferiores al promedio y aún así aprobar. Probablemente puedas irte a la cama a las 3. Ella sintió con satisfacción, contenta por su actitud estudiosa. Él tenía muchos obstáculos por delante, pero ese sentido de humildad podría ser suficiente para ayudarlo a salir adelante. Espera, ¿en qué estaba pensando? No puedo arriesgarme a ser así de suave contigo. Chizuki-kun, déjame ser clara con este acuerdo temporal. No es algo común que dé clases privadas a una sola persona así. Esto es más allá de lo raro, una excepción entre excepciones, no vayas a olvidar eso. Habló para convencerse más a sí misma que a él, pero su expresión aún así se oscureció. A uno le daban ganas de colgarse de un cartel en el cuello que dijera, por favor, llévenme a casa, como una mascota abandonada. Aoko se reprendió a sí misma por ser tan suave. Por alguna razón en ese momento recordó que había estado lloviendo en el día en el que se conocieron. El tiempo pasaba como granos que caen de un reloj de arena. Terminado. Aoko entrecerró los ojos mientras la luz escurría por la ventana y bajó otra taza de té. Había perdido la cuenta de cuántas había bebido hasta ahora exactamente. ¿Y tan solo tomó toda la noche, Osaki? Soujuro captó lo que ella no dijo. Aoko había usado toda su vitalidad, por quedarse despierta toda la noche, pero también por gritarle. Él se veía pálido e incómodo, tal y como había pasado la noche. Te subestimé, Chizuki Soujuro. Vamos, Osaki, sabes que me siento raro cuando me haces un cumplido.
No, no te mereces una palmadita en la cabeza. Ah, no, no, te mereces una palmadita en la cabeza. Ella estaba al límite de su paciencia, pero no podía controlar la pizca de orgullo que crecía en ella. Su carencia de incluso la comprensión más básica era impactante, incluso teniendo en cuenta su crianza en la naturaleza. Su habilidad era la de un estudiante de escuela media, y eso siendo generoso. Prepararle para exámenes al enseñarle nuevos conceptos e ideas era una pérdida de tiempo. La memorización era su única esperanza para probar. Todo lo que había memorizado podía colapsar como un castillo de naipes para lo que le importaba, mientras que podía recordarlo para sus exámenes. Asumir que tenía la capacidad para ser un buen estudiante en primer lugar había sido su error. Tomó toda la noche para cubrir el contenido de apenas 4 exámenes, y ella todavía no se sentía segura de que él pudiera aplicar lo que tan seriamente trató de memorizar. Aprecio tu esfuerzo, pero te toma demasiado tiempo memorizar nueva información. Vamos, no te pases, estoy acostumbrado a aprender con mi cuerpo, no mi cabeza. Aoko dejó escapar un suspiro de exasperación. Naturalmente, el poder físico importaba más en la vida en la montaña que el intelectual, pero aún así, lo que sea, al menos deberías poder hacerlo lo suficientemente bien como para satisfacer a Yamashiro. ¿Te importaría hacer algo más de té? Soujuro se levantó y obedeció mientras Aoko se crujió su adolorida espalda. Aparentemente ella había comprado las bolsas de té en grandes cantidades, así que todavía quedaban muchas para usar. Por Dios, esto es un desperdicio. Habló en voz baja para que ella no pudiera oírla. De alguna manera le hizo feliz verla tan cansada y descentrada, después de la agotadora lección nocturna que le había dado. No se le pasó por la mente que las bolsas de té sobrantes, lejos de ser una compra indulgente, fueron adquiridas intencionalmente para ayudarle a aguantar toda la noche. Una expresión relajada pasó por el rostro de Aoko cuando le miró, tan inocente y pacífico como podía ser. No está mal, pero debería enseñarle cómo hacerlo a partir de hojas de té, en su lugar. Pareciendo haber oído su monólogo no tan interno, Soujuro se giró para mirarle. ¿Realmente eso hace alguna diferencia? Sí, a más no poder. Aunque honestamente, en realidad no me importa. Alice es la única realmente exquisita con su té. Eso me recuerda, ¿cómo van las cosas entre ustedes? Aoko se desplomó sobre la mesa animadamente, que estaba cubierta ahora por libros de texto y apuntes garabateados. Soujuro le miró con una pizca de resentimiento en sus ojos. Nosotros solo nos vemos en la cena. ¿Y sabes cómo va eso? Honestamente, no sé, porque debería molestarme en llevarme bien con ella. ¿En serio? Y yo pensando que tendrías mucha motivación para llevarte bien. No es que estés asustado de ella, en primer lugar. Además, no es que estés asustado de ella, en primer lugar. Además, ella está buscando cualquier razón para echarte. Suena como una gran razón para llevarte bien con ella, si me lo preguntas. ¿Estás segura de eso? Porque para mí se siente mucho como la relación que teníamos tú y yo antes de lo del parque de atracciones. ¿Cómo puede ser eso una buena razón? Mi punto es que no hay hostilidad entre ustedes, ¿verdad? Es una relación unilateral, pero eso no es realmente malo, considerando que es Alice de quien estamos hablando. Tienes una oportunidad mientras no encuentre una razón para echarte. Normalmente ella responde con rapidez a la hostilidad y son sus enemigos quienes usualmente terminan destruyéndose a sí mismos. Sus amenazantes palabras solo confundían más a Soujuro. Una vez que entiendes eso, se vuelve bastante simple, excepto que si él podía ponerlo en práctica o no, era otra historia. Suena como una situación difícil, Osaki. Llevó sus copas de té de vuelta a la mesa mientras hablaba. Aoko tomó la suya, tomó un sorbo como para disipar su cansancio. Pero creo que tienes razón. Todavía no la conozco del todo. El problema es que mi conocimiento de Kuonji Alice termina con su nombre. Siguió los pasos de Aoko y tomó un sorbo. Su taza no contenía té sino agua caliente. Bueno, ¿quieres que te cuente un poco sobre ella? Aoko la examinó con cuidado mientras se sentaba. La mayoría de chicos habrían sido cautivados por su mirada en ese momento.
Pienso que debo preguntarle por mí mismo. Pero él la ignoró y se quedó mirando al frente como si le hablara directamente a Alice. Bien, realmente quieres hacer esto a su modo, ¿verdad? Hablando de eso, ¿qué le dijiste exactamente en la habitación de invitados? Sé que ella y yo tenemos un acuerdo, pero nunca le he visto a un visitante por mediodía. Soyuro recordó ese momento. Solo podía recordar 2 o 3 palabras que había intercambiado con Alice después de despertar en la habitación de invitados. No recordaba que la conversación fuera nada especial, pero no se atrevía a compartirla casualmente con Aoko ahora. Después de todo, oye, ¿qué dijiste que tuvo tanto efecto en ella? Aoko le presionó ansiosamente por respuestas. Soujuro frunció el ceño, inseguro de qué decir. No sabía cómo había sido la interacción para Alice, pero para él se había sentido especial, casi sagrado. La pregunta era, ¿por qué y por quién estaba tan preocupado? Vamos, solo dímelo. Puedo ver que te mueres de ganas por soltarlo. Su sonrisa desconcertante se acercó aún más. Soujuro no parecía que fuera capaz de mantenerse en silencio mucho más. Finalmente se percataría de que Aosaki Aoko a veces tenía una tendencia problemática a cotillar. Bueno, no puedo decirte sobre lo que hablamos, pero diré que no fue tan insinuante como lo estás siendo tú ahora. Después de lo estricta que fuiste antes, no me percaté de que tenías un lado tan amigable. La miró fijamente a los ojos mientras hablaba. Aoko casi salta de su asiento en pánico. Ahora que lo había dicho, se dio cuenta de que sus cuerpos se estaban prácticamente tocando. Así que lo notaste, ¿eh? Solo estaba usando la manera más efectiva de romperte, por supuesto. Y además, en el momento en el que te vas de mi lado, todo infierno parece desatarse. Aoko se levantó mientras le azotaba levemente por la espalda. Ahí tienes razón, no me he sentido tan concentrado en años. Qué mal que esto fuera solo una excepción entre excepciones. Bueno, mírate, Soujuro. Antes de que te des cuenta, estarás bordando tus exámenes y tu relación con Alice. Lo haré, Osaki, no te preocupes. Su respuesta indiferente le pilló con la guardia baja y por un momento se quedó sin palabras. Ella lo decía de manera sarcástica y aún así él le contestó con una cálida sonrisa. Voy a cambiar mi estrategia. El primer paso, enfrentarme a ella directamente. No puedes estar enojado para siempre, como dicen. Aoko permaneció en un estado de conmoción silenciosa mientras él hablaba y se levantaba. No podía evitar sentir un respeto reacio a lo que parecían ser sus recién descubiertas confianza y aptitud. Iré a casa por mí mismo hoy y hablaré con Alice. Tienes una reunión con el consejo estudiantil después de la clase, ¿verdad? Tenía razón. Era su última reunión antes de las vacaciones de invierno. Normalmente él habría esperado a que la reunión terminara o directamente se dirigiría a su trabajo a tiempo parcial. Esto era parte del plan de Aoko para asegurarse de que Alice y él nunca se quedaran solos en la mansión. Espera, ¿quieres decir que estás planeando confrontar a Alice por ti mismo? Lo hace sonar como si fuéramos a pelear. No tendría ninguna oportunidad, lo sabes. Su respuesta tenía todo el sentido del mundo, lo que la dejó anonadada. Incluso yo puedo ver que las cosas solo se complican cuando estás cerca, Aosaki. Es por eso que aprecio si hoy te tomas tu tiempo con Tobimaru. ¿Lo dices en serio? Sentía que estaba siendo probado, pero asintió despreocupadamente. Sabiendo lo grave que era realmente la situación, Aoko no estaba segura de cómo responder a su aparente falta de preocupación. La luz de la mañana que entraba por la ventana marcaba un duro contraste entre ambos. ¿Cuál de ellos estaba bañado por la luz? ¿Cuál acechaba en la oscuridad? No hacía falta decirlo. El silencio duró solo un breve momento. Mirándole seriamente dijo, «Bien, entonces no te detendré». Eso fue todo lo que dijo. Su tono seco escondía el significado de su silencio sin revelar ni el mínimo indicio de desacuerdo. ¿Estás segura de que no estás enojado, Saki? Sí, estoy segura, pero ¿tienes alguna clase de plan? Necesitas un buen plan de ataque con ella, ¿sabes? Soujuro frunció el ceño, perdido en sus pensamientos. Sabía que sería difícil acercarse a ella a través del habla solo.
De hecho, se sentía casi imposible. Los regalos funcionan donde las palabras fallan. Kinomi había sido la voz de la sabiduría y de la estupidez incontables veces para él en el pasado. Y accidentalmente, Kinomi se había estado refiriendo a Oko cuando compartía esa perla de sabiduría. Pero Soujuro había tenido la clara impresión de que intentar comprar la amistad de Aoko con regalos no terminaría bien. No sé qué tipo de cosas le gustan a Alice. Probablemente no tengamos nada en común. Soujuro se cruzó de brazos confundidos. En pocas palabras, no tienes ningún plan, como siempre. Cierto, pero no quiero pensar de más en esto. No es como si fuera a explicarle las cosas y que las entendiera de repente, o sea. Reflexionó atentamente mientras trataba de concretar sus difusos pensamientos, pero no pasó mucho tiempo en sus pensamientos. Con un asentimiento concluyó: lo que es más importante es si me gusta o no, ¿verdad? Articuló aquello que normalmente es tan difícil de decir, con sorprendente claridad y tranquilidad. Ciertamente, era un prerequisito para la tarea que esperaba conseguir. No tenía esperanza en hacer lo que le apreciara con palabras o con actos generosos, con la expectativa de que fuera recíproco. Simplemente deseaba poder conocerla mejor porque le agradaba. Esa era su intención honesta y natural y reflejaba a pureza de su corazón. Pero si eso era lo mejor para él o no, era otra historia diferente. Estimación y compromiso, egoísmo y conflicto. Pureza como la suya irritaba con frecuencia a la gente que creía que la moral iba contra la naturaleza humana, o más bien, gente que forzada inevitablemente a creer. Aoko se alejó en silencio sin responder a lo que Soujuro había dicho. Su largo cabello se movía de lado a lado mientras se alejaba. Aosaki, percatándose de su extraño comportamiento frío, la llamó. Sin embargo, ella ya estaba abriendo la puerta para irse. Voy a tomar una ducha abajo. Puedes volver a tu habitación. Sus palabras carecían de cualquier entonación expresiva. En su confusión, todo lo que Soujuro podía hacer era sentir. Vale, pero ¿estás segura de que no estás enojada? Las emociones volvieron a su rostro mientras él hablaba, aunque no era la típica mirada irritada a la que él se había acostumbrado. Supongo que estoy lo que una persona como tú llamaría enojada, aunque preferiría no discutir la razón. El pobre Soujuro ni siquiera se había percatado de que él era la razón. Ella lo miró por un instante. Él presenció una emoción en su rostro que nunca antes había visto. Nos vemos. Esta podría ser la última vez que estemos juntos. Así debería decir adiós. Tomas a Alice demasiado a la ligera. Para ti eso es una fortaleza, pero para nosotras es veneno puro. La puerta se cerró con fuerza detrás de ella. Sus pasos se podían oír mientras se alejaba al otro lado de la pared. El pasillo debe haber estado cerca de congelarse sin ninguna calefacción central, pero Aoko se veía perfectamente cómoda. Espera, ¿por qué me estoy yendo primero? Esto es completamente al revés. Es mi habitación, tú te vas primero. Aoko echó a Soujuro rápidamente de su habitación. Una vez más la puerta de madera se cerró con un golpe. El pasillo no estaba tan frío como él había esperado. No era tan malo como un refrigerador, al menos. El segundo día de exámenes terminó, y Soujuro se encontraba en su camino de vuelta a la mansión. El camino se hizo más empinado y el bosque más denso mientras subía la colina familiar. La gente de la ciudad no la llamaba colina, sino montaña, simplemente porque tomaba más de 20 minutos escalarla. Esto no le sentaba bien a Soujuro, para el cual una montaña era algo que no podía ser escalado tan fácilmente. El camino estaba pavimentado en primer lugar, y las copas de los árboles se dejaban pasar mucha luz solar que guiaba en el camino. Ninguna de las cuestas era especialmente empinada, y ningún animal merodeaba por la maleza. No había oportunidad para perderse ni razón para preocuparse por ello.
Qué triste, todavía me estoy quejando. Soujuro se regañó a sí mismo silenciosamente por quedarse ensimismado en su pequeño mundo. En el pasado, pocas semanas después de haberse mudado aquí, él había estado comparando constantemente la ciudad con su antiguo hogar en las montañas. Normalmente no se pondría por ello, pero en los últimos días, desde que conoció a Aoko, de pura casualidad se había obsesionado bastante con las diferencias. No era el más sabio para saber por qué, pero sabía que Aoko era una fuerza que no podía ser detenida. Esta naturalidad le hizo querer acelerar su propio ritmo. La mansión en la que ambos vivían era la antipatía de su animada personalidad. Llamaba la atención incluso en una ciudad como Misaki. Algunas personas decían que estaba encantada. No había fantasma como tal, pero estaba habitada por magas. Así que sus declaraciones estaban más cerca de la verdad de lo que posiblemente sabían. Hablando de eso, me pregunto entre los fantasmas y los magos cuáles serían más sorprendentes. Perdido en la contemplación como estaba, el chico falló en percatarse cómo su falta de familiaridad con la ciudad jugaba en la ecuación. En cualquier caso, ninguna de sus reflexiones podían cambiar lo que necesitaba ser hecho. Mañana era el último día de exámenes. Eso significaba que solo tenía un poco más de tiempo antes de que Aoko dejara de tomar responsabilidad por su seguridad. Si era posible, hoy iba a ser el día en el que la propietaria de la mansión aceptara su residencia constante ahí. Soujuro se deslizaba entre los árboles que rodeaban la mansión y caminó por la avenida formada por una línea natural de árboles que llegaba a la puerta delantera. Soujuro se deslizaba entre los árboles que rodeaban la mansión y caminó por la avenida formada por una línea natural de árboles que llevaba a la puerta delantera. Aquí vamos. Respirando hondo, cruzó la entrada. El salón era donde esperaba encontrar a Alice. Sin embargo, se encontró cara a cara con una escena completamente inesperada. Unos pasos más allá, llegó al gran vestíbulo que se extendía desde la entrada de la mansión, pero había una cosa claramente que estaba fuera de lugar. El vestíbulo de la mansión era como el salón de un castillo medieval. Estaba iluminado por el frío de invierno, cuya luz caía a través del tragaluz, sin ayuda de la luz artificial. Las baldosas de madera olían al exterior, y ahí estaba Alice, vestida de negro, acurrucada contra una columna tan enorme que recordaba un tronco de árbol. La mansión estaba sosteniendo su frágil cuerpo, como la nana de una madre o el delicado vaivén de una cuna. La atmósfera pesada del interior del viejo edificio reprimía incluso el más mínimo movimiento, como si alejara cualquier perturbación a su sueño. Ahí dormía ella, en las sombras de la casa. Oculta de extraños, su figura durmiente era suficiente para cautivar a cualquiera que pusiera sus ojos en ella. Soujuro instintivamente miró al techo por pura incomodidad. Quería sorprenderla, pero no de esta manera. Su esbelta figura dormía junto a la chimenea. La escena era tan hermosa como una pintura, aunque dura en su corazón al mismo tiempo. Su sueño se veía apasionante. Ella estaba demasiado quieta, sin siquiera una pizca de movimiento, y aún así estaba desplomada contra esa fría columna bajo el helado cielo invernal. La felicidad parecía ser una manta. Un transeúnte no sería regañado por pensar que ella estaba en ese pacífico estado de sueño eterno, la muerte. Debe estar bastante helada. Soujuro se habló a sí mismo mientras le miraba distraídamente. Al chico ni siquiera se le pasó por la cabeza traerle una manta o algo cálido. En su lugar, tan extraño como pudiera sonar, la primera cosa en que pensó fue preparar algo de té. Se aseguró de ser tan silencioso como pudiera al abrir la puerta del salón. En la mesa, esperando por él, había 3 pastillas. Era la medicina que Aoko le había dicho de tomar cada día cuando llegara a casa.
tragándose las pastillas ligeramente dulces y siguiendo en la cocina, eligió una caja de té de las muchas que había en el armario e hizo suficiente para 2 personas. Alice todavía estaba dormida cuando volvió al vestíbulo. Con cuidado de no hacer ningún ruido, se agachó cerca del suelo. Estaba sorprendido de lo frío que se sentía el suelo a través de sus pantalones. Pensó que estaría más caliente aquí en la chimenea, pero entonces recordó de nuevo cómo Aoko se había referido a ella como un agujero inútil en la pared. Lo más probable era que ni ella ni Alice sabían cómo usarla adecuadamente. Después de tomar las tazas de té de la bandeja y colocar una enfrente de cada uno, Soujuro sacó su libro de texto de literatura clásica de su bolso con cuidado. Será mejor que me ponga a trabajar o Osaki se enojará conmigo otra vez. Todavía podía ver su rostro enfadado de esta mañana. La razón de su ira todavía era tan misteriosa como la mirada inusual que vio pasar brevemente por su rostro. En cualquier caso, una cosa era cierta. Necesitaba empezar a estudiar para mañana. Gracias a las enseñanzas de Aoko, los exámenes de hoy fueron lo suficientemente bien, pero los de mañana serían un desafío incluso más formidable. Después de lo enojada que estaba esta mañana, no podía esperar que le ayudara de nuevo esta noche. Lo que significa que probablemente lo haré mal, y entonces se enfadará conmigo otra vez. No es que mis calificaciones tengan algo que ver con ella, en primer lugar. Se quejó en voz baja mientras abría su libro de texto. Aparentemente, pretendía pasar el tiempo en esa postura hasta que Alice despertase. El sonido de las páginas pasando era el único ruido audible en el gran vestíbulo. No había tic-tacs de relojes ni hojas crujiendo que pudieran interrumpir su sueño. Después de unas pocas horas, Soujuro se levantó tranquilamente. La luz que llenaba el vestíbulo estaba empezando a cambiar de blanco a rojo. Es hora de ir al trabajo. Miró de nuevo a Alice mientras se crujía su rígida espalda. Ella dormía en una quietud perfecta, como había hecho todo este tiempo. Soujuro arqueó su ceja en especulación. No tenía idea de cómo era su horario de sueño habitual, así que no sabía si debería despertarla. No importa, Aosaki llegará pronto a casa. Estará bien. Como si alcanzara al final de un largo tren de pensamiento, Soujuro dio un pequeño asentimiento y se despidió de la mansión. Hoy, el trabajo era un turno en el restaurante chino del distrito comercial de Misaki, el Mad Beer. Sus uniformes habían sido hechos por alguien con una clara preferencia por los colores chillones. El delantal naranja estaba adornado con un oso polar caricaturesco cortando un wok en dos con sus poderosas garras. El diseño recordaba las señales de advertencia de animales salvajes vistos en las montañas y destacaba en Misaki por su originalidad única. Este era el restaurante chino, el Mad Beer. Aparte de su nombre y logo, el restaurante era el típico antro barato y escondido que podía ser encontrado en cualquier lado. Tenía competencia de los numerosos restaurantes en aumento que había, aunque se las había arreglado para durar más que otros lugares de comida, habiendo recibido reseñas con elogios con regularidad. El Mad Beer priorizaba el toque personal, centrándose en su cliente local, y por eso se propuso ofrecer entregas a domicilio. Se había ganado el cariñoso apodo QKS a QKS, el Quick Killer Stuff. Hacer esas entregas era la responsabilidad de Soujuro por el momento. Los lugares de Misaki a los que se podían llegar en bicicleta estaban bajo su dominio. Todo aquello más allá de eso era manejado por un miembro del personal más experimentado. En la legendaria moto 50 cc, vamos a decir, del Rey Salmón. Pero de todas formas, nunca adivinarías qué me dijo un tipo en Yashigori. Cuando los encargados de las entregas no estaban fuera, pasaban su turno limpiando mesas o lavando platos. El ajetreo de la cena todavía tenía que llegar.
y Soujuro y sus compañeros de entregas estaban charlando mientras lavaban los platos detrás. Hey Chizuki, estoy escuchando. Kinomi, Hey Chizuki, estoy escuchando Kinomi, estoy escuchando. Los dos estaban metidos hasta los codos en un fregadero gigante mientras fregaban con entusiasmo. Al menos eso era lo que pretendían hacer mientras charlaban. Dijo que no es solo ese lugar japonés. Ya sabes, Keniya. Oyó que Metrópolis Imperial y Messian tienen pedidos aquí y en Misaki también. Quiero decir, si tanto quieres carne, tan solo ve a Chitaichi, hombre. ¿Quién demonios pide carne cruda y salmón entero? Ya te digo, hay alguna mierda rara por ese lugar seguro. Quizás tienen caimán de mascota o algo. Definitivamente nunca he oído de un pedido así antes. ¿Qué es un caimán? Un caimán es un caimán, hombre. ¿Realmente nunca has visto uno? Quiero decir, nunca he visto uno en la vida real tampoco, pero incluso yo sé que es un caimán. ¿Sabes qué? Te dejaré mi cinta de los animales más terroríficos del mundo en África. Este era un patrón de conversación familiar entre ambos, especialmente ahora que Kinomi estaba acostumbrado a la falta de conocimiento general de Soujuro. Su charla fue interrumpida por el teléfono de entregas. El gerente tomó el teléfono y anotó el pedido y la dirección. Una vez que colgó, todos en la cocina hicieron su mejor esfuerzo por evitar hacer contacto directo con él. Nadie quería salir para una entrega en un día tan frío. Chizuki-kun, este está un poco lejos, pero quiero que te encargues de él. El gerente escogió a Soujuro para la tarea, aparentemente no intimidado por la vaguería de su personal. Aquí está el pedido, y es uno inusual, así que guárdalo para ti, ¿vale? El gerente arrancó la hoja con el pedido y la dirección escritos de su blog de notas. Soujuro le dio un vistazo antes de que una mueca se extendiera silenciosamente por su rostro. ¿Jefe? Sí. El gerente le miró de nuevo como si pudiera saber qué quería decir. Mira, sé lo que estás pensando, pero he estado en este negocio por un largo tiempo. Y esto está lejos de lo más extraño que he visto. No es para tanto. Ahora ayúdame a sacar todo el refrigerador. Soujuro miró con admiración como el gerente vestido de negro salió de la cocina con su estilo profesional. Ningún lugar estaba libre de algún extraño suceso de vez en cuando. Llegas tarde. Eran pasadas las 10 de la noche. Soujuro había tomado un pequeño desvío en su regreso a casa del trabajo y ahora se enfrentaba a una enfurecida Aoko como esperaba. Verla tan visiblemente irritada le hizo sentir una ráfaga de alivio. No sabía que estaba enojada, pero podía discernir que era un tipo de enfado diferente a lo que había visto esta mañana. ¿En serio? Pero solo son un poco pasadas las 10. ¿Pasa algo eso aquí? Dejó la caja de cartón que llevaba en sus brazos y miró hacia la chimenea. La chica durmiente ya no estaba ahí. No, es solo un poco pasadas las 10. Llegaste más tarde del toque de queda. No tienes ni idea de por qué estoy enfadada, ¿verdad? Ven conmigo al salón. Se fue rápidamente a la otra sala sin detenerse, dejando a Soujuro en confusión, con la cabeza inclinada hacia un lado. Procedió a tomar de nuevo su caja y la siguió con impaciencia. Se quitó su abrigo y lo colgó en una percha cuando entró en el salón. Aparentemente hoy era uno de esos días en los que Alice se encerraba en su habitación. En la mesa estaban las pastillas de siempre. Es en parte mi culpa por no ser más clara sobre esto, pero necesitas venir a casa a tiempo. Tu toque de queda existe por una razón. Aoko le dio las pastillas en un vaso de agua con una mirada ansiosa en su rostro. Pero ya tomé las pastillas antes de irme y me siento bien de todas formas. No creo que necesite más pastillas hoy. ¿Perdón? ¿Crees que esto tiene algo que ver con cómo te sientas? Seamos realistas. Estas pastillas que tomas todos los días cuando vuelves a casa son veneno. Veneno de acción lenta, recuerda. Y tarda medio día en hacer efecto. Si no tomas más pastillas antes de que eso pase, el veneno anterior te matará. Esta es toda la cuerda que Alice está dispuesta a darte. ¿Lo entiendes? Así que bebe. Estoy disfrutando esto tanto como tú.
Y hasta que se me ocurra una forma de evitar esto, tendrás que lidiar con ello. Quizás te escuché mal por un segundo. ¿Dijiste que estas pastillas que he estado tomando todo este tiempo eran realmente malas para mí? Soujuro tomó las pastillas de ella y las tragó. El hecho de que fuera veneno no le hizo dudar en absoluto. Y respecto al tiránico comportamiento de su compañera de piso, no mostró señales de hacerle frente. ¿Usar veneno para cancelar el veneno? ¿Realmente están haciendo esto por un método anticuado, eh? El rostro de Soujuro se relajó en una sonrisa al encontrar el lado divertido de la situación. Aoko estaba completamente perpleja por cómo podía estar contento en un momento como este. Llegué tarde de vuelta a casa porque me pasé por mi antiguo apartamento para tomar mis cosas. Podrías haber intentado llamarme si fuera algo tan importante, ¿sabes? ¿Tus cosas? Espera, ¿eso es todo? Soujuro asintió energéticamente mientras ella apuntaba incrédula hacia la caja de cartón en sus manos. Es estúpido pagar la renta cuando ni siquiera vivo ahí, así que pensé que debería llevarme todo, pero llegué a un acuerdo sobre poder volver cuando quiera durante los siguientes 3 meses. ¿Renta? Oh, cierto. ¿Cómo pude olvidarlo? Estoy segura de que Alice estará emocionada de escuchar esto. Una sonrisa floreció por su cara, como dicen. Era la mirada desvergonzada de un niño al que se le había ocurrido un plan travieso. Soujuro tembló de miedo al pensar cómo podría afectarle esa sonrisa. Seguramente no tengas mucho. ¿Esa única caja de cartón contiene todas tus posesiones terrenales? Esto es mucho para mí. ¿Está Alice arriba? Se acaba de ir a su habitación. Aunque se quedó en la mesa del salón más tiempo de lo habitual, supongo que se cansó de esperar. Le dio a Soujuro una mirada elocuente mientras seguía sonriendo siniestramente. ¿Se cansó de esperar para qué? Imagino que quería castigar a aquel que decidiera usar lo último de su fauchón y cálico azul. ¿Por qué me suena ese nombre? Creo que el fauchón es esa clase de TQC. Seguro que lo es. Para ser honesta, incluso yo estaba sorprendida cuando entré. Sé que ella se suele quedar dormida en la mansión, pero nunca la he visto prepararse té primero. La desperté para ver si estaba bien, y ella estaba tan sorprendida como yo. No podíamos imaginar quién había hecho algo así. Soujuro juntó sus manos como si hubiera recordado algo importante. Se había olvidado de limpiar el té antes de irse. El arrepentimiento escrito desde su frente hasta la barbilla deleitó inmensamente a Aoko. Ya veo. ¿Qué tan enojada está? Bastante. Robin estaba inquieto por eso también. Bueno, estoy enfadado conmigo mismo. No puedo creer que me olvidara de llevarlas de vuelta a la cocina. Soujuro se regañó duramente a sí mismo por su error. No, tonto, ella está enfadada contigo porque te sentaste y la observaste dormir. Oh, no creí que a ella le importase mucho. Bueno, a nosotras nos importa cuando nos ves dormir, para que lo sepas. La mirada de Aoko era suficiente para quebrar el vaso. Había una intensidad indescriptiblemente en la manera en que dijo eso. ¿Quieres decir que es una manía suya? No, es sentido común. Si vas por ahí asumiendo que otra persona se siente igual que tú, te buscarás problemas. Pero ¿no es parte su culpa por quedarse dormida en el vestíbulo en primer lugar? Sería más extraño que la viera así y no quisiera cuidarla. Mira, aprecio que pensaras eso, pero tienes que entender que así es como es la señora de la casa. Mientras vivas aquí, la responsabilidad por todos y cada uno de los errores o malos juicios de tu parte recaerá en ti, solo en ti. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? La pregunta de Aoko metió a Soujuro en un trance profundo hasta que finalmente dijo: así que en pocas palabras, estoy en el reino de Alice ahora. Sí, felicidades, aunque técnicamente este reino nos pertenece a ambas, lo que significa que lo que digamos se hace. Sonrió mientras hablaba y se dejaba caer en el sofá. Soujuro permaneció de pie detrás del sofá, contrario al de ella, mientras seguía pensando en la conversación una y otra vez en su cabeza. La idea de que este era su reino le hizo percatarse de que realmente no tenía ni idea de dónde venían las chicas o de los antecedentes de sus familias. ¿Dónde están tus padres, Ozaki?
Se le escapó inesperadamente, siendo esta la pregunta más importante en su mente. Ellos están vivos y bien. Tienen una casa en Tokugawa, 4 paradas desde Misaki. Aprendí todo lo que sé de mi abuelo, el cual está retirado y ahora vive con ellos. Suena como una familia bastante normal. Soujuro se había imaginado algo más extravagante para una familia de hechiceros. En lo que respecta a mis padres, claro, mi padre apestaba como mago. Mi abuelo dijo que se saltó una generación, así que conseguí el doble de poder. Pero no estoy tan segura de eso. Creo que Alice tiene más el tipo de familia que estás imaginando. Ella viene de Inglaterra y eso. Aoko no dijo nada más, como si sugiriera que eso es todo lo que estaba dispuesta a revelar por ahora. Soujuro había insistido en hablar con Alice directamente en vez de oír cosas de segunda mano, así que decidió no faltar a su palabra y llevar el tema más allá. Pregúntale si quieres saber más. Ahora sabes por qué le encantan tanto las mezclas de té ingleses. Hablando de eso, ¿por qué usaste hojas de té hoy de todos los días? Deberías haberte quedado con las bolsas de té. Pero dijiste que las hojas sabían mejor y también que Alice es exquisita con su té. Aoko se quedó sin palabras momentáneamente. Soujuro se veía tan inconsciente de la mayoría del tiempo, pero aparentemente estaba atento a algunos detalles, al menos selectivamente. Olvídalo. De todas formas, ¿crees que puedes volver a casa mañana por ti mismo? Aceptaron mi propuesta para un festival de mochi en Año Nuevo, así que estaré bastante ocupada con eso. Soujuro asintió con aceptación. De hecho, él ya había planeado hacerlo antes de que ella siquiera preguntase. Estaré bien, pero ¿qué hay de ti? ¿Ni siquiera has dormido desde ayer? Tomé una siesta rápida de 3-4 horas antes. Estaré bien. ¿Qué hay sobre ese tema? Espero que no te olvidaras de nuestra clase de esta noche. Ella se refería a la sesión nocturna concentrada, por supuesto. Ni qué decir. Tiene que Soujuro probablemente... ¿Qué? Ni siquiera decir que Soujuro probablemente tuviera dificultades, ya que él tampoco había dormido nada. Todo lo que podía hacer era poner una sonrisa aliviada. Recordó aquellos días justo después de que se mudara aquí, cuando ella controlaba todos sus movimientos al margen y mostraba una sorprendente cantidad de preocupación por él. No lo olvidé, y además, es más duro para ti que para mí, Osaki. Todavía estoy contento de ser tu excepción entre excepciones. Su respuesta alegre le molestó solo un poquito. Vaya, te las arreglaste para olvidar todo excepto los pequeños detalles más irritantes, ¿verdad? Tiró de sus hombros en exasperación y dejó caer su cabeza, como excusa para apartar su mirada de la amplia sonrisa en la cara de él. El día siguiente, el último día de exámenes finales había terminado sin complicaciones. Ese último obstáculo de diciembre finalmente era una cosa del pasado, para todos excepto un estudiante, claro está. Para Soujuro el mayor desafío todavía estaba por llegar. Se despidió de sus compañeros de clase, todos agitados por la emoción del último día del semestre, y se dirigió a los bosques de Chiruinosuka. El camino a casa no era diferente al de ayer, como si estuviera reviviendo un día más caminando por esa colina. Aunque hoy había una feroz determinación en sus pasos. Hoy era su última oportunidad y no quería nada más que hablar con la chica. No le importaba si era cruel hacia él o le ignoraba, ni si Aoko decía la verdad cuando mencionó que podría atraparle en una tierra de espejos o algo así. Todo lo que le importaba era tener la oportunidad de hablar con ella cara a cara. Pero nunca nada es tan simple. Para ser sinceros, lo que encontró cuando finalmente entró a la mansión no fue completamente inesperado. Realmente duerme mucho. El déjà vu que estaba experimentando lo dejó confuso. Enfrentando a una recreación exacta del día anterior, no podía evitar soltar lo que estaba pensando. Alice estaba durmiendo junto a la chimenea, igual que había hecho ayer. La manera en la que sus piernas estaban acomodadas recordaba a las de una princesa de un cuento para niños. Se veía más cómoda que el día anterior.
Milagrosamente, tuvo un extraño destello de perspicacia que le permitió leer la situación más claramente. ¿Qué podría estar haciendo Tobimaru en la escuela por su cuenta? Al volver a mirar a la entrada, tomó su decisión, respiró profundamente y se arremangó las mangas. Si el día de hoy era una recreación del de ayer, entonces supuso que continuaría con esa idea. Soyuro se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. Se dispuso a preparar otra desafortunada tetera con té, ya que estaba enojada con él por su preciado fauchón. Esta vez cambió la mezcla de Jackson's Fruit and Herb. Tristemente, esto era lo que Soyuro podía hacer para enmendar su comportamiento. No se había dado cuenta de que no era la marca de té lo que lo había metido en problemas, sino más bien su método de elaboración erróneo. Después de llenar la tetera con té, la llevó de vuelta al vestíbulo. Su aliento era visible en el aire frío mientras se sentaba al lado de la chimenea. Soyuro tomó un sorbo del té frutal que preparó para sí mismo y sacó su libro de texto de su bolso. Los exámenes se habían terminado, pero se le había dicho que tomara clases extras para las asignaturas de primer día de la escuela, bastante inevitable. El vestíbulo era más cálido que el exterior, pero estaba lejos de ser cómodo. Era suficiente para que cualquiera anhelara alguna fuente de calor. Soyuro se sumergió en su libro de texto de electrónica en el helado vestíbulo. La clase no era muy popular. Por esa razón es que le había recomendado a él, en primer lugar, el hecho de que todos los que la tomaron comenzaran en igualdad de condiciones. ¿Qué? La clase no era muy popular. Por esta razón es que se le había recomendado a él en primer lugar. El hecho de que todos los que la tomaron comenzaran en igualdad de condiciones la hizo aún más atractiva para él que otras clases. Aosaki tenía razón. Tragó el resto del té, sin apreciar su sabor, y volvió a llenar su taza. El té todavía estaba caliente, ya que la tetera de cerámica tenía una excelente retención de calor. No puedo esperar recordar algo que se ha notado. Recordó ligeramente su conversación mientras sus ojos avanzaban por la página. La falta de luz en el vestíbulo le estaba forzando a confiar en la iluminación del tragaluz. La luz entraba en la habitación en el ángulo diagonal, de una manera que dividía el vestíbulo en un área iluminada y otra oscura, con la chimenea en la sombra. La habitación recordaba unas ruinas antiguas cubiertas en ceniza, o quizás al silencioso y olvidado mundo de un reino de hadas perdido. El tiempo se escurría por las paredes de blanco de esta habitación, ocultas de la luz solar. Los minutos pasaron lentamente durante un tiempo, hasta que el sonido de un libro de texto cerrándose trajo a la habitación de vuelta a la realidad. Soyuro movió su rígida espalda y vigorosamente empezó a limpiar todo. Guardó su libro de texto de vuelta en su bolso, colocó su taza en la bandeja, dejando la de Alice enfrente a ella en el suelo. Bueno, hora de ir al trabajo, dijo casualmente. Habló como para convencerse a sí mismo de que no tenía otra lección mientras se preparaba para dejar el somnoliento vestíbulo atrás. Pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido detrás lo detuvo. Se giró con su bolso bajo su brazo y la bandeja en sus manos. Para no causar ni siquiera una pequeña onda en su taza, él la saludó. Hola, de una manera ligera y relajada. Ella se mantuvo sentada al lado de la chimenea como una belleza durmiente de ojos negros. Su rostro todavía era como el de una estatua, casi igual a como había sido al dormir. Observando ahora a Alice, se percató de cuán diferentes eran realmente Aoko y ella. Aoko comunicaba sus sentimientos abiertamente, incluso si él no podía saber muy bien de dónde venían. Su característica expresión de irritación le mantendría adivinando la razón de por qué estaba enfadada, pero a favor de ella, su estado emocional siempre estaba claro. Alice, por otro lado, era completamente ilegible. Ella podría estar enojada o quizás triste, no podía saber cuál. ¿Qué crees que estás haciendo? Su pregunta le dio un sentimiento de desazón en el estómago. No podía decidir entre si era hostilidad o perplejidad lo que oía en su voz. Si fuera la primera,
Esto probablemente se convertiría en una repetición de su interacción la otra noche. Una imagen de la botellita hecha a pedazos pasó por su mente. Sojuro sabía que su respuesta sería extremadamente importante, y tras dudar durante unos momentos, finalmente encontró el coraje para poder decir algo, pero no la cosa correcta desafortunadamente. Cierto, sobre eso, tomará un poco explicarlo, así que permíteme tomar asiento primero. No tenía idea de cuál sería el método correcto, así que simplemente hizo lo que se le vino a la mente en su lugar. Ella no le respondió. Su rostro decía que detestaba su presencia, pero él siguió hacia adelante a pesar de todo. Sojuro tomó asiento y bajó la bandeja una vez más. Sus ojos se encontraron. Su mirada inescrutable era suficiente para ahuyentar a la mayoría de gente, pero el objetivo de su hostilidad no parecía darse cuenta de ello. ¿Sí? Bueno, supongo que debería haber hecho esto hace bastante tiempo, pero he estado queriendo hablar contigo sobre algo, Alice. A pesar de haber sugerido que tomaría tiempo de explicar, se las arregló para resumir todo brevemente. ¿Conmigo? ¿No con Aoko? Bueno, tengo mucho de lo que hablar con Osaki. De hecho, creo que nosotros tres deberíamos sentarnos en algún momento. Alice se encontraba descentrada, incapaz de ver sus verdaderas intenciones. Sojuro continuó sin darse cuenta de su desconcierto. Osaki dijo que ustedes rara vez hablan. Me sentiría mal si eso se debiera a mí, pero me sentiría incluso aún peor si no fuese por eso. Es triste que vivamos juntos pero nunca hablemos. Cada palabra que dijo estaba llena de una gran emoción. Alice se mantuvo completamente incapaz de discernir las intenciones de este chico. Todo lo que podía analizar era que había algo que quería de ella. Pero, ¿qué podría ser? Lo que era aún más extraño era que no le estaba hablando desde el miedo. ¿No estás asustado de mí? No te conozco lo suficiente como para estar asustado de ti. Sus ojos resplandecientes parecía que estaban hechos de cuarzo refinado. Su respuesta no había sido lo que ella esperaba. Habló con pura honestidad y una verdad sin restricciones. Ese atrevimiento, sin embargo, no le entristeció. Su conversación se detuvo. Si pudiese llamársele conversación en primer lugar. Alice se puso tensa, como si estuviera disconforme con el extraño silencio cómodo que había entre ellos. Sojuro aguantó su fría mirada sin mostrar ningún signo de retroceder. Habla. Dijiste que querías hablar conmigo, así que hazlo de cualquier tema que quieras. Era más un desafío que una invitación. No tenía ningún as bajo la manga, ni era lo suficiente... No tenía ningún... Sí, como que no tenía nada que conversar. Ni eran lo suficientemente íntimos como para tener una conversación casual. No obstante, su desafío se mantenía en el aire, esperando por una respuesta. Bueno, ¿qué te parece sobre esa ave, la azul que está ahí? La veo por aquí de vez en cuando. ¿Es su mascota? ¿O es uno de esos, ¿cómo se llamaban? ¿Ploys? ¿Un familiar mágico? Sus ojos dejaron escapar una respuesta natural por un momento. Era molestia, la misma que se sentiría hacia una persona problemática. Sí, es un ploy, pero el pájaro estúpido no es mío. Ha vivido aquí más que yo, y me temo que no sé mucho sobre él. O sea, ¿que tan solo decidió vivir aquí por su propia voluntad? Por supuesto que no. Nunca permitiría algo así. Robin es inútil, pero lo heredé de mi madre como tal. Le permitió continuar viviendo aquí a pesar de sus constantes fracasos y defectos. Ya veo, es un alivio, y eso que pensaba que yo era el único inútil en la casa. Se giró en silencio para evitar mirar su desafortunada sonrisa. Así comenzó el largo monólogo de Sojuro. Comenzó con su trabajo a tiempo parcial y cambió a la escuela. Después vinieron el parque de atracciones y charlas aleatorias sobre la ciudad. Y por último, el tema de la renta. Se pasó 20 minutos en una pequeña charla sin sentido. Entonces se quedó sin cosas que decir y finalmente se detuvo. Lo siento,
Pronto tendré que trabajar, así que debería irme. Y eso fue todo. Después de conseguir finalmente su tan esperada oportunidad para hablar con ella, se percató de que no tenía un plan de salida. Así que llevó la bandeja a la cocina, colocó su bolso en el vestíbulo y se dirigió hacia la puerta. Nunca había visto al chico tan sincero. Es por eso, superada por la sorpresa, le llamó. «Espera». Ella no tenía razón para hacerlo, y aún así le llamó. ¿Sí? Es solo que vi la tetera que usaste hoy. Ah, cierto. No iba a cometer el mismo error de ayer, pero supongo que soy el único que bebió algo hoy, así que... Bueno, esa tetera se usa normalmente para el café, así que no deberías poner hojas de té en ella. Los ojos de Soujuro se ampliaron con sorpresa. Recordó que había muchos tipos de tazas y teteras en el armario, cada una especialmente diseñada para un tipo diferente de té. ¿Quién podría saber tantas cosas al preparar té? Supongo que un principiante como yo no debería tontear con cosas que no entiende, ¿eh? Alice dejó de escapar un suspiro irritado. ¿Por qué no me despertaste? Quizás no oyó lo que él había dicho, o había estado esperando todo este tiempo por la oportunidad para preguntarle eso. En cualquier caso, su pregunta interrumpió su pensamiento. Se quedó en silencio con introspección. El pensamiento de despertarla no había cruzado su mente ni ese día ni el anterior. Dime, ¿no me despertaste? ¿Esperabas que tan solo me quedara durmiendo? Sus ojos estaban llenos de hostilidad. Las mentiras eran inútiles contra una mirada tan penetrante. El sol poniente transformó el vestíbulo en una batalla. El sol poniente transformó el vestíbulo en una batalla de vida o muerte. Las mentiras o respuestas engañosas no serían permitidas. Entre la tensión palpable que llena la habitación, donde cualquier movimiento equivocado o contrario iba a matarle, sintió más dolor que miedo. La voz de Alice era helada, rechazando preventivamente cualquier respuesta que fuera a dar. El chico imaginó levemente a un pollito recién nacido que se había caído del nido, luchando por sobrevivir por su cuenta. Jadeó, colgándose de un hilo de esperanza, pero detestando dónde estaba colgado ese hilo. ¿Realmente quieres saber? Alice asintió intensamente. Bien, pero no es algo significativo ni nada. Pienso que es grosero despertar a alguien cuando está dormido. No tengo tiempo para bromas. Pero es la verdad. Pensé que debería dejarte dormir. Realmente quería hablar, pero decidí esperar hasta la próxima vez que nos viéramos. Qué dulce de tu parte. Eso me recuerda. La protección de Aoko sobre ti termina hoy, ¿verdad? Eso hace que esta sea tu última oportunidad de convencerme. Así que, ¿has aprendido o no la lección, eh? No lo había hecho. Se lo prometió. Estuvo de acuerdo con sus condiciones y fue tan lejos como para sentarse cara a cara con ella para conocerla mejor. Seguramente pensó que esto era suficiente para escapar a la muerte, y ella creía como maga que su ingenua benevolencia y simpleza eran todas las razones que necesitaba para ejecutarle. Los malentendidos insignificantes solo harían las cosas peor en este punto. ¿Qué lección? ¿Qué se supone que deba haber aprendido? Todo este tema de la magia y la hechicería está por encima de mí. Todo lo que sé es que he hecho todo lo que Usagi y tú me han pedido. Entonces, ¿por qué? Su mirada decía lo que realmente quería preguntar. Alice quería saber por qué no rogó por su vida. Ella sabía la respuesta. Vio la mirada en su rostro cuando se giró para irse, sin haberla tratado de despertar. Una mirada de resignación. ¿Qué demonios había significado? ¿Qué esperas que diga? Pensé que si la oportunidad no se presentaba por sí misma, entonces que así fuera. Cuando te vi durmiendo de nuevo, no sabía qué hacer. No son exactamente las personas a las que es más fácil acercarse, aunque Aosaki es un poco diferente. Soujuro luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero de todas formas dijo lo que estaba sintiendo en ese momento. Había visto a una bruja del bosque durmiente que claramente necesitaba la ayuda de alguien, aunque no buscaba la ayuda de nadie. Pero, de todas formas, estás tratando de acercarte a mí. Incluso
aunque la oportunidad nunca se presentó por sí misma. Sí, se presentó. Es por eso que decidí hacer las cosas a mi manera hoy, aun si nada salía bien, para empezar. Hablas como si siempre hubieras esperado que te rechazase. Sí, supongo que es difícil de explicar. Soujuro miró hacia la entrada. No tenía razón para hacerlo, solo sintió la necesidad. Dudo que yo sea el único que quiere ver esta situación resuelta. Murmuró como si se hablase a sí mismo, pero claramente estaba destinado a que ella lo oyera. Alice sabía completamente cuán mal había entendido la situación. Todo esto era un malentendido gigante de su parte. Su pequeño gesto de buena voluntad, ínfimo y puro, recordaban a alguien estirando el brazo para ayudar a un gatito moribundo. Para Alice, hacer eso era igual a agarrar las espinas de una rosa. Ella sentía dolor en su pecho por primera vez en bastante tiempo. Todavía no te quiero en la mansión. Se dirigió al suelo, bajó sus pies para evitar mostrarle cómo se sentía realmente. Si él lo hubiera hecho, habría visto que su rostro se veía justo como el que había tenido Aoko hace rato. Estoy seguro de que no, y dudo de que eso cambie pronto. Pero eso no significa que no podamos resolverlo. Está bien si sigues odiándome mientras tanto. Su grito ahogado fue como una respuesta en sí misma. ¿Sugerirle que siguiera odiándolo? Ciertamente, ella habría deseado oír esas palabras tan sinceramente la única vez. Quiero decir, no eres la única. Eso va para Ozaki también. No creo que me quiera aquí tampoco. Esperar sentirme bienvenido sería un gran error de mi parte. Somos fundamentalmente gente diferente y eso nunca va a cambiar. Solo quiero que me toleres. Sé que no es mucho pedir, pero ¿hay alguna manera en la que pudiera vivir aquí sin molestarlas demasiado? Pensando que eso sea posible, por supuesto, pero si fuera tan fácil, nada de esto habría sido necesario en primer lugar. Alice asintió en acuerdo. No había manera en que pudiera haber planeado que las cosas funcionaran tan bien, pero de hecho, su plan había funcionado, aunque fuera sin querer, desde el momento en que la conversación comenzó. A ver, ¿que pueda dormir sin ser interrumpida incluso contigo sentada a mi lado? Claro, ¿por qué no? Sonriendo, Soujuro se levantó y abandonó el vestíbulo. Alice no lo detuvo esta vez. Tenía un nuevo impulso recién descubierto en su paso mientras se dirigía al trabajo, pero algo hizo que se detuviera. No es bueno espiar a la gente. Se quejó en alto para asegurar de que cierta persona le oyera. No habían pasado ni 2 minutos desde que Soujuro había dejado la mansión, cuando una figura de cabello largo llegó deslizándose al vestíbulo. Ozaki había estado afuera todo el tiempo escuchando a escondidas. ¿Cuándo volviste a casa? Con una mirada tétrica, Alice se dirigió a la entrometida. Aoko estaba temblando desde la cabeza a los pies, después de haberse quedado en el frío por tanto tiempo. Consideraba a los guantes una abominación y se negaba a ponérselos, excepto en el frío más extremo. Como resultado, sus delgados dedos estaban débilmente hinchados y rojos. No sé, hace un poco. De todas formas, ¿qué tal fue? ¿Hablaron por tanto tiempo? Se veía extrañamente eufórica mientras se soplaba las manos para calentárselas. Alice no había sido engañada por la fachada de Aoko, que era algo claro por la mirada irritable que tenía en su rostro. Nunca esperé que fueras tan sobreprotectora, pero ¿lo hiciste por terquería u obligación? Oh, por favor, solo me estaba dejando llevar. Pero en serio, ¿cómo fue? Me dijiste que recurrirías a la fuerza si te hacía enojar. El humor de Alice se estaba oscureciendo cuanto más tenía que ver la alegre postura de Aoko. Todo se remontaba a la cena de la noche anterior. Después de todo lo que había pasado en el vestíbulo, Alice se sentía más suspicaz e intrigada por Soujuro que nunca. Insistió en que Aoko le dejara volver solo a casa el día siguiente. Entonces usó un brebaje para falsificar su sueño y recrear la misma escena que el día anterior. Esa parte de su plan fue bien, pero el resto se había desviado totalmente de su curso. No ayudaba tampoco saber que su compañera de piso había disfrutado cada momento desde el otro lado de la pared. Para hacer peores las cosas, Alice estaba frustrada consigo misma por dejar temas tan banales, por dejar que temas tan banales le molestaran.
Miró la taza de té y todavía colocada en el suelo, su fino dedo sostuvo su borde frío. Es como dijiste, inofensivo, por el momento. Forzó un tono de indiferencia para ocultarle su irritación con su aprendiz. Fue en ese momento que el destino de Soujuro fue decidido. Así son las cosas. Estuvieron hablando lo que parecía ser una eternidad. Implacable, Aoko siguió en su línea de curiosidad. Alice solo la miraba fríamente. Aoko, sé que estabas escuchando a escondidas. Dio voz a su descontento por el comportamiento de Aoko en términos inequívocos. De repente, el aire en el vestíbulo se sintió tan frío como el hielo. Se miraron una a la otra, ambas tratando de adivinar el siguiente movimiento de la otra. Así que, ¿te percataste? Esto no cambia nada sobre nuestro acuerdo. Espero que esté claro. Aoko ensanchó su postura y miró a Alice. Soy una persona razonable, Aoko. Está bien para mí si tomas el 30%. Completamente impasible ante la postura beligerante de Aoko, una simple mirada era todo lo que Alice necesitaba para mantener bajo control su compañera de piso. ¿Solo eso de todo lo que hay? ¡Ja! De ninguna manera. Vuela demasiado alto y podrías perder esas alas, Aoko. Alice se mantuvo tranquila y digna sin mover un músculo. Se sintió como si pasaran horas mientras que ambas se miraban en silencio. Aoko estaba rechinando sus dientes por la frustración. A este paso su alianza se haría pedazos antes de que siquiera se enfrentaran a su oponente. Y lo peor de todo es que sabía que Alice tenía la ventaja. Tacaña. Aoko aceptó su derrota con un tsk. Bien, te quedas con 70 y yo con 40. Con 60 y yo con 40. Le dolía conformarse con menos. Alice asintió con satisfacción. Muy bien, pero soy la dueña de la casa y tú eres quien lo trajo aquí, así que es tu trabajo cobrarle la renta. Bien. Esto apesta. Debería haberme metido a la alquimia en su lugar. Entonces todos mis problemas estarían resueltos. Realmente no. Ni siquiera los alquimistas son inmunes a las recesiones del mercado. Alice habló con la confianza de alguien con experiencia de primera mano en esos temas, aunque Aoko solo asentía sin prestar atención como respuesta. Su amarga pelea se basó en dividir la renta de Soujuro, ahora que oficialmente se iba a mudar. ¿No era la disputa más adecuada para un par de magas? Forzar a un chico a vivir con ella y demandar que pagara la renta iba más allá de la extorsión. Era verdaderamente descarado. Ya que estamos discutiendo esto, asumo que eso significa que has aceptado su presencia en la mansión. Aoko estaba triunfalmente satisfecha consigo misma. La única cosa que ha aceptado es mi responsabilidad por no percatarme de él con el campo delimitado del parque esa noche. Quiero decir, no es como si pudiera culparte a ti y a tu promesa con él. Oh, esa promesa. Aoko miró hacia el techo mientras recordaba la noche en el parque de atracciones. Solo una semana como mucho habían pasado desde entonces, pero Aoko ya sentía que el destino de Soujuro y el suyo se habían unido intrínsecamente. O quizás siempre habían estado conectados por el destino desde el momento en que se conocieron. No podía ver el futuro, así que no había manera de estar segura. Dejando el destino a un lado, él no es una manzana podrida. Además de ser extraño, quiero decir, le vino un pensamiento de autoafirmación dirigido a ella más que a Alice. Alice solo podía mirar con irritación, quizá en un intento de dar voz a su disgusto respecto al comentario. ¿Sabes sobre su herida, Aoko? ¿Herida? ¿Qué herida? Alice alzó sus delgados dedos a su boca como para no dejar salir las palabras. Las había dejado escapar en el calor del momento, un secreto que se suponía que nadie más supiera, pero que no podía mantener para sí misma. Aoko inclinó su cabeza con confusión. Ya veo. Alice se vio aliviada por alguna razón. Su repentina antipatía hacia Aoko se había disipado también. La ignorancia es una bendición, supongo, dijo Alice mientras tomaba un sorbo de su té frío. No hizo el intento de explicarle quién era afortunada o por qué. Un momento después, su bello rostro se retorció en repugnancia. ¡Uah! Dejó la taza en el suelo una vez más. Su vestido negro se estrujó abruptamente mientras se levantaba. Solo un sorbo del té poco mezclado
La mandó volando al salón para quitarse el mal sabor de su boca. Cuando se fue, Aoko tomó la taza en sus manos con vacilación. Ciertamente era mejor si se dejaba sin beber, pero no podía hacer otra cosa que preguntarse cómo podía despertar una reacción tan fuerte el té de Sauyuro. Después de un pequeño sorbo, lo devolvió tranquilamente al suelo. Se debería de haber usado las bolsas de té como le dije que hiciera, tonto. La expresión en su rostro era casi idéntica a la de su compañera de piso. Bueno, la verdad estuvo bastante bien. Me encantó el capítulo. Vamos a guardar. Y la verdad, digamos como que eh, se ha evaluado un poquito y como que ha habido un poco... Ay, espérense, el siguiente capítulo. No, spoiler. Ese es el siguiente capítulo. Entonces digamos que me parece que está como que muy bacano como evoluciona la relación de Alice y Soujuro. Como ya sabemos, ya los dejaron quedar, pero aún faltan pues muchos misterios por resolver, ¿no? Este es el capítulo 7 y son 12 o 7 creo. Es decir, nos falta casi la mitad de la historia. Entonces, nada, espero que les haya gustado, que sigan con la intriga y nada, muchas gracias por ver.